La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Adelante, pastor. Es una bendición enorme estar juntos y en este momento compartir y escuchar la palabra de Dios. Estamos en la serie de sermones, ya todos nos sabemos el nombre, Vuelve a la vida. Hoy es el día 3 y es el último sermón de esta serie de sermones, Vuelve a la vida. El próximo domingo estaremos entrando a nuestra temporada de Adviento, la época más bonita del año, dicen algunos, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta serie de sermones, Vuelve a la vida, hemos estudiado la restauración, la resurrección, en el pasaje del profeta Ezequiel, donde tiene una visión hermosa, maravillosa del poder de Dios que revive, resucita un montón de huesos que estaban completamente secos. Y Dios nos ha estado hablando de la restauración, la reanimación que Él quiere traer a nuestras vidas. Hemos pasado más de año y medio, casi 2 años ya de esta pandemia global. Hemos tenido que cambiar las cosas y esta pandemia golpeó nuestras vidas, nos trastornó nuestra forma de hacer las cosas como iglesia, como familias, como trabajadores, como individuos, como estudiantes. Y Dios nos quiere reanimar porque falta poco, mis queridos hermanos, falta poco para que estemos otra vez en el mismo lugar geográfico, físico y nos reunamos como iglesia. Pero mientras tanto, Dios nos quiere decir que Él es el que nos reanima, Él es el que nos restaura. Y a pesar de que estemos separados, Él está presente y su poder está presente y nos puede reanimar. Dios puede restaurar tu vida. Dios puede resucitar eso que está muerto en ti. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. Y esta serie se llama Vuelve a la vida. Y cuando escucho la palabra Vuelve a la vida, hermanos, hay 2 cosas que no puedo evitar pensar. Y lo digo un poco de broma y un poco en serio. Vuelve a la vida. Cuando escucho Vuelve a la vida, no puedo evitar pensar en ese delicioso platillo de mariscos que dan en los restaurantes de mariscos. No saben, se me hace agua a la boca de ir a comer algo mexicano aquí en Texas. Puro Tex-Mex, puro ham and egg, puro hamburgers. Y gracias a Dios que ya queda poco para ir a mi tierra a disfrutar tacos, a disfrutar la comida mexicana y un Vuelve a la vida, como no. Y la segunda cosa que no puedo evitar pensar es en zombies. No sé si a ustedes les gustan los zombies, ha visto películas de zombies, pero cuando pienso en esta escena del Valle de los Huesos Secos del profeta Ezequiel que hemos estado estudiando estas semanas, imagínense ese valle lleno de huesos secos y dice la Biblia que Dios comenzó a poner carne y tendones y luego piel, pero todavía no tenían vida, hasta que Dios sopló aliento de vida en ellos. Y las películas de zombies el día de hoy, mis queridos hermanos, son famosísimas, abundan por todos lados. De unas décadas acá hemos visto una explosión del tema de zombies por todos lados, en las películas, en las pinturas, en las novelas, en las series de televisión, en los juegos de video. Un montón de películas de zombies, les menciono algunas: La Guerra Mundial Z, The Walking Dead, Soy Leyenda, Zombieland, Mi novio es un zombie. Hágame usted el favor, hay una película donde una adolescente se enamora de un zombie. Y hay de todo, hay películas de terror feas de esas que no hay que ver, y hay otras cómicas que simplemente lo toman a juego el tema de los zombies. Pero ¿saben qué? ¿Saben a qué he llegado a la conclusión? Y es algo que dicen los sociólogos. Los sociólogos dicen que el arte es un reflejo de nuestra sociedad. Las expresiones artísticas en la literatura, en el cine, en la pintura, en la danza, son un reflejo de nuestra sociedad. Y creo que es verdad en el asunto de los zombies. No es casualidad que es uno de los temas predilectos de nuestra época. Todas las épocas hablan de fin del mundo, y a veces habla del fin del mundo con un meteorito, con un gran cataclismo mundial, con una enfermedad. Y hoy día el predilecto de muchos y en la cultura popular es los zombies. Déjenme analizar un poco qué son los zombies, porque creo que es un reflejo del mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos. Y como cristianos debemos entender el mundo en el que nos tocó predicar el evangelio. Miren, hermanos, un zombie es uno que vive, respira y come, pero no está vivo en realidad. Es uno que anda caminando por la calle, pero en realidad no está vivo. Es un no muerto, pero no está vivo. Un zombie es uno que no tiene relación con otras personas, no tiene relaciones reales con otras personas, más bien quiere comérselos. Un zombie o un muerto viviente es uno que no piensa en otra cosa más que en satisfacer sus propios deseos.
Brains, brains, cerebros, dice el zombie. No piense en otra cosa más que en satisfacer sus propios deseos personales. Un zombie o un muerto viviente puede ser cualquiera. Puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, tu amigo, tu mejor amigo, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu madre, tu vecino, tu compañero de trabajo. Cualquiera se puede convertir en un zombie. Todos, incluyendo tú mismo, se pueden convertir en un muerto viviente. ¿Y saben qué, hermanos? Así es exactamente como viven muchos el día de hoy en nuestro mundo. No es difícil ver la relación entre el mundo de zombies y nuestro mundo. Muchos viven sin sentido, muchos no encuentran sentido para vivir. Caminan, trabajan, van de aquí para allá, salen a la calle, pero no tienen un sentido de vivir, no están viviendo de verdad. Muchos están completamente absortos, completamente obsesionados con satisfacer sus propios deseos y no piensan en los demás. Es más, en este mundo, muchos piensan tanto en sí mismos que a los demás no les importa, y si tienen que comerse a los demás para satisfacer sus propios deseos, así sea. Vivimos en un mundo de muertos vivientes y es posible que incluso nosotros, ustedes y yo, alguna vez nos hayamos sentido así. Nos hayamos sentido sin ganas de vivir, sin sentido de vivir, como que nos despertamos cada mañana sin propósito. Bueno, en tal estado de cosas, déjenme decirles algo, mis queridos hermanos. En este mundo en el que vivimos, de tantos muertos vivientes, de gente que va absorta en su celular, en las adicciones, enviciados con la tecnología, absortos en las redes sociales, en tal estado de cosas, déjame decirte, mi querido hermano, hay una cura para este virus de los muertos no vivientes. Hay una cura, hay un antídoto, hay una vacuna, se llama el Evangelio de Cristo Jesús. Y Él nos puede traer de la muerte a la vida, de la zombificación en la que vivimos a una vida plena y en abundancia. Leamos la escritura una vez más en este pasaje del profeta Ezequiel y encontremos aquellas razones, enseñanzas para volver a vivir. Enseñanza número 1, solo Dios puede resucitarnos. Él es el único que tiene el poder de resucitarnos. Vamos a leer la escritura una vez más. La mano del Señor vino sobre mí, y me sacó en el espíritu del Señor, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí estaban muy secos. Y Él me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí, haré entrar en vosotros espíritu, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros. Haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Amén, gloria a Dios por este hermoso pasaje. Y lo primero que nos enseña este texto, mis queridos hermanos, es que solo Dios puede resucitarnos. Solamente Dios tiene el poder para resucitarnos. Entendamos esto, lo que está ocurriendo con Ezequiel es una visión. No necesariamente fue un evento histórico que pasó, sino una visión que el profeta Ezequiel está teniendo, a través de la cual Dios le quiere revelar algo a él y al pueblo entero. Dios quiere comunicar un mensaje. Y el profeta Ezequiel ve un montón de huesos secos, secos completamente los huesos. No eran cadáveres nada más con un poquito de carne en descomposición, no. Eran huesos totalmente secos, sin vida, absolutamente sin vida. Y Dios hace al profeta Ezequiel ver esta escena, porque así se sentía el pueblo de Israel. Se sentían devastados, se sentían muertos, sin ninguna esperanza. ¿Alguna vez te has sentido así, mi querido hermano, mi querida hermana? Seguramente hemos pasado por momentos en los que nos sentimos así, completamente sin esperanza, muertos, como huesos secos, completamente secos, sin vida. Cuando experimentamos alguna separación, un divorcio, cuando sufrimos el maltrato de alguien más, el abuso, cuando un ser querido ha muerto, cuando uno de nuestros seres queridos parte de este mundo, fallece, muere, cuando hay un recorte de personal y quedamos desempleados,
Cuando nuestros seres queridos se alejan de Dios, alguno de nuestros seres queridos no quiere tener nada que ver con Dios, se va de la iglesia, se va de Dios, empieza a destruir su vida y nos parte el corazón, nos rompe el corazón. Cuando sufrimos una enfermedad desgastante o nos dan un diagnóstico positivo que en realidad es bastante negativo y empezamos a sufrir todo lo que implica una enfermedad emocional, física, incluso económicamente. Cuando pasamos por problemas económicos, no sabemos lo que vamos a comer mañana, no sabemos cómo vamos a pasar las cuentas. Cuando no encontramos razón para vivir, sencillamente no tenemos razón para vivir. Cuando todos nuestros sueños, proyectos han sido destruidos, no tienen ningún tipo de esperanza y nos sentimos rotos, completamente sin vida. Es posible que nos hayamos sentido así ustedes y yo, nos sentimos como muertos vivientes, como zombies, como un montón de huesos secos. Y tal vez Dios nos pregunta, como le preguntó al profeta Ezequiel. Escuchen esta pregunta. Dios le dijo al profeta Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Quizá Dios te pregunta hoy, mi querido hermano, ¿vivirá tu matrimonio? ¿Vivirá tu trabajo? ¿Vivirán tus sueños? ¿Vivirás tú, tu cuerpo, tu salud, tu esperanza? ¿Vivirán? Y la respuesta es obvia a todas luces. No hay manera. Están secos, son huesos secos. No hay manera de resucitar esto, no existe forma. Pero me encanta la respuesta de Ezequiel. Una respuesta llena de humildad y realidad, pero también de esperanza en Dios. Porque Ezequiel no responde lo obvio. No, claro que no vivirán estos huesos. Son huesos secos. Pero tampoco responde sí, seguramente van a vivir. Me encanta la respuesta de Ezequiel. Ezequiel dice: Señor Dios, tú lo sabes. Tú sabes. En esta situación en la que estás, mi querido hermano, te pregunto, ¿cuál es tu valle de huesos secos? ¿Qué es eso en tu vida que está muerto? ¿Qué es eso en tu vida que no tiene esperanza? Y Dios te pregunta, ¿vivirá esto? ¿Vivirá? ¿Resucitará? La respuesta obvia, natural, lógica sería no, de ninguna manera. Pero mejor respondamos como Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Eso significa que solo Dios puede. Que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Mira, hermano, uno de los mejores consejos que yo pudiera dar cuando nos sentimos así, como muertos, como zombies, como muertos vivientes, como huesos secos, es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Lo que Dios ya ha hecho en la creación entera, en el universo. Él es el que encendió el sol, la luna y las estrellas. En las historias de la Biblia, el que abrió los mares, el que resucitó a Jesucristo. Y en tu propia vida, recuerda lo que Dios ha hecho en la creación, en la historia y en tu vida. Recuerda lo que Dios ha hecho en la creación, en la historia y en tu vida. Recuerda cuando Dios te sacó de ese problema en el que estabas, cómo ha sido fiel Dios. Porque lo que Él hizo en el pasado, puede volverlo a hacer. Puede volverlo a hacer. Una de mis canciones favoritas que cantamos mucho en mi iglesia acá, es una canción que así se llama: Lo harás otra vez, hacerlo otra vez. Y hay una parte que me encanta que dice así: yo he visto que mueves montañas y creo que puedes volverlo a hacer. Yo he visto que partes las aguas y creo que vas a volverlo a hacer. Oh, sí, vas a volverlo a hacer. Él puede volver a hacerlo, mi querido hermano, en tu vida. Y Él volverá a mover las montañas, abrir las aguas del mar, a cerrar la boca del león en tu vida. Recuerda esto: el que creó los cielos y la tierra puede recrear tu vida. El que creó el universo de la nada puede recrear tu vida. El que encendió el sol, la luna, las estrellas y las galaxias puede encender tu corazón otra vez. El que sopló aliento de vida sobre la humanidad puede soplar aliento de vida sobre ti. El que abrió las aguas del mar para que el pueblo pasara puede abrir caminos para ti donde piensas que no hay sendas. Dios hará. El que resucitó a Lázaro de los muertos puede resucitar lo que está muerto en tu corazón, en tu vida, en tu familia. El que multiplicó los peces y los panes para 5,000 personas puede proveer alimento para ti hoy, mañana y siempre. El que calmó la tempestad con su voz, hasta los vientos le obedecen, puede calmar esa tormenta en tu corazón. El poder de Dios aún hoy puede hacer posible lo imposible, mi querido hermano. Si Él resucitó a Jesucristo y venció a la muerte con poder, no hay nada que Él no pueda hacer. Lo que para nosotros es imposible, para Él no es. ¿Cuál es tu valle de huesos secos?
¿Qué cosas en tu vida parecen no tener vida? ¿Qué cosas imposibles estás enfrentando, mi querido hermano, desde nuestra perspectiva, con nuestras fuerzas? Es imposible, se quedarán muertos. Pero con Dios todo es posible. Confía en que Dios lo hará otra vez. Él lo volverá a hacer. Amén. Esa fue la primera enseñanza. Solo Dios puede resucitarnos. Confía en que Dios lo hará otra vez. Segunda enseñanza. Solo el Espíritu de Dios puede revivirnos. Solo su Espíritu, solo su poder puede revivirnos. Continuemos leyendo este hermoso pasaje. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne, y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Amén. Gloria a Él por su palabra. Esta es la segunda enseñanza. Solo el Espíritu puede revivirnos. Solo el poder de Dios puede revivirnos. Yo espero que ya hayamos entendido claramente que solo Dios puede restaurarnos. Es Él, su poder, el que nos puede restaurar. En esta zombificación en la que vivimos, en este virus que ataca y nos convierte en muertos vivientes, que es el pecado, hay una cura y es el Evangelio de Dios. Solamente Dios puede restaurarnos. Pero ahora preguntémonos, hermanos, ¿cómo le hace? ¿Cómo trabaja Dios en mi vida? Bueno, ya entendí que solo Dios puede revivirme, lo tengo claro, pero ¿cómo? ¿Cómo le hace Dios? ¿Qué tengo que hacer para que eso pase? ¿Cómo pasa eso? Y miren, hermanos, es imposible responder esta pregunta así como que precisamente, porque las cosas de Dios son mucho más altas y son superiores a lo que nosotros podamos entender y comprender con nuestras concepciones humanas. A menudo cuando explicamos las cosas de Dios, cómo trabaja Dios en el mundo, quién es Dios, tenemos que usar paradojas. Así es que para responder esta pregunta, ¿cómo le hacemos para resucitar? ¿Cómo le hace Dios para resucitarnos? Déjenme usar un poco una explicación paradójica, porque por un lado es completamente obra de Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer. Pero por otro lado, Dios no nos pide que simplemente estemos pasivos y que no hagamos nada. Es el poder de Dios el que hace todo, pero claro que hay cosas que nosotros podemos hacer, no para transformarnos, no porque nosotros no nos transformamos a nosotros mismos, es algo enteramente de Dios, completamente de Dios. Pero hay algo que podemos hacer, podemos confiar, podemos decir sí, podemos dejar el poder de Dios actuar en nuestra vida, porque así trabaja Dios. Dios no es un Dios arbitrario que hace las cosas nomás porque sí. Dios entra en una relación con nosotros. De eso trata toda la Biblia, de que Dios entra en una relación real. Y para que haya una relación real, Dios pregunta y el ser humano responde. Dios se comunica y el ser humano dialoga. Esto no es un monólogo de Dios decidiendo. Dios tiene una relación real con nosotros. Entonces déjenme explicarlo, esta respuesta paradójica. ¿Cómo le hace Dios para trabajar en nuestra vida? Porque quiero que quede muy claro y que todos salgamos de este sermón sabiendo qué quiere hacer Dios en mi vida y cómo hacerle para que Dios trabaje en mi vida, para que Dios me resucite. Déjenme decir 4 cosas que 2 son paradójicas con las otras 2. Número 1, la obra de Dios en tu vida es solo por su gracia. Solamente por su gracia Él hace su obra en su vida. No hay nada que tú no hagas, no te lo mereces. No es porque te lo ganaste, porque eres muy bueno. Dios hace su obra en tu vida por gracia. Y el hueso de valles, el valle de huesos secos es una imagen perfecta de la gracia de Dios. Porque díganme ustedes, ¿qué pueden hacer unos huesos secos para salvarse y resucitar? Nada, están muertos. No hay nada que pueden hacer para salvarse a sí mismos. Solo la gracia de Dios, mi hermano. Si Dios va a transformar tu vida, si Dios te va a resucitar, es solo por su gracia. Número 2, la obra de Dios en tu vida es solo por su poder. Únicamente por su poder. Si vas a resucitar, si algo en tu vida va a ser restaurado y revivido, solamente es por el poder de Dios. No hay nada que tú puedas hacer. No son tus obras, no es tu inmensa confianza, no es tu gran fe, no son tus dones, no es tu carisma, es solo el poder de Dios. No hay obras que puedan resucitar a los huesos secos más que el poder de Dios. Así es que es el combustible, el poder de Dios de este gran milagro.
Él es el que pone el poder, enteramente viene de Él. Muy bien, ahora déjenme ir al otro lado para completar esta paradoja. La obra de Dios en tu vida usa tu entorno. Dios usa las cosas alrededor de ti, mi querido hermano. Dios es el que resucitó a los huesos secos, pero utilizó al profeta. Dios le dijo al profeta, profetiza con tu palabra. Y ahí va el profeta, y la primera vez aquellos huesos secos adquirieron carne y tendones y piel, pero no tenían vida aún. Y le dice Dios al profeta, profetiza una vez más. Y entonces el profeta profetiza y el Espíritu de Dios es el que infunde soplo de vida sobre aquellos huesos. Y ahora sí tienen vida, no solamente carne y piel. Mi querido hermano, Dios usa lo que hay a tu alrededor. Es su poder el que hace las cosas, pero Él usa lo que hay a tu alrededor. Él usa tu iglesia, Él usa las predicaciones, Él usa los devocionales, Él usa incluso tu confianza en Dios. Porque mira, claro que todo es de Dios, todo viene de Dios y Él es el que hace todas las cosas. Pero Dios nos quiere usar a nosotros porque Dios le interesa que participemos en la obra que Él está haciendo en este mundo. Dios ha escogido soberanamente utilizarnos. Dios ha escogido soberanamente que participemos en la obra de transformación de este mundo. Y a veces nos pide que actuemos, y a veces nos pide que esperemos y hagamos la poderosa y dinámica acción de no hacer nada. Pero incluso la poderosa y dinámica acción de no hacer nada es poderosa y dinámica y requiere que confiemos en Él. Y confiar en Él es hacer algo, es poner nuestra voluntad en Él por completo. Así es que, número 4, para completar la paradoja, la obra de Dios en tu vida es un proceso. Entramos en un proceso, mi querido hermano. Este momento de restauración, de revivificación, como lo vimos en la visión del profeta Ezequiel, fue como que en pasos. Primero adquirieron carne y tendones y piel y después hubo aliento de vida. Así trabaja Dios en nuestra vida, mi querido hermano. Dios trabaja como artesano y a veces hace las cosas inmediatamente, pero la mayoría de las veces trabaja con nosotros en un proceso de conocimiento, de disciplina, de prueba, de fe, de estar más cerca de Dios cada vez. Ahora déjenme ser pero muy práctico. Para aquellos que les gustan, para aquellos que les gusta la aplicación práctica y que un sermón les diga qué hacer, cómo le hago, cómo le hago. Dios va a restaurar mi vida, ya lo entendí, es solo su poder, Él es el único que puede traerme de la muerte a la vida. Bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo se ve esto en la vida real? Déjame hacer una alegoría con los 5 sentidos y darte 5 consejos. Nuestros 5 sentidos, como le dijo el profesor Girafales a Godínez. Godínez, dime los 5 sentidos. Y Godínez dice, los 4 sentidos son 3, la vista y el olfato. Yo sí te voy a dar 5 consejos, mi hermano, no como Godínez que nomás se quedó en 2. Número 1, el oído. Oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios. ¿Quieres que Dios te transforme? ¿Quieres que Dios te resucite? ¿Quieres que Dios traiga de la muerte a la vida esa parte de tu corazón, ese sueño, ese proyecto, lo que sea en tu vida? Número 1, oye su voz, oye la voz de Dios en palabras simples, escucha las predicaciones. Es tan fácil distraerse de lo que Dios quiere decirnos. Y mis hermanos, Dios prepara algo para decirnos cada semana. Si tú eres parte de esta iglesia, Dios prepara algo que decirte cada día y varias veces. Un devocional diario, cultos los miércoles, cuentos los lunes, mujeres oreb los martes, devocionales de los jóvenes martes y jueves, contrapunto jueves cada 15 días sin cubrebocas, radio oreb, culto de sábado, culto de domingo y un montón de otras cosas, matrimonios, más 30, etcétera, etcétera, etcétera. Escucha la predicación de la palabra de Dios. ¿Quieres ser transformado? Oye la voz de Dios. Número 2, gusto. Degusta su palabra. Degusta la palabra de Dios. Adquiere un gusto por la Biblia. Dicen que los gustos se trabajan, se adquieren. Dicen que los niños les tenemos que enseñar a que no les gusten las cosas. Pero los niños nacen, digamos que con un gusto limpio, puro, y nosotros les enseñamos qué es lo que les debe gustar, y los gustos se adquieren. Dicen los que dejan de comer azúcar durante un gran periodo, durante semanas, meses, años, que después les vuelven a ofrecer algo de azúcar, un pastel de esos que están completamente dulces, ya no les gusta, porque el gusto se adquiere, el gusto se trabaja, el gusto también puede ser una disciplina, mi hermano. Adquiere gusto por la palabra de Dios. Muchos se quejan de que Dios no les habla, es que Dios no me habla. Es que a mí Dios no me habla, no sé. Pues, ¿cómo no te va a hablar? Si nunca lees la Biblia, te distraes en las predicaciones, no abres tu Biblia nunca para escuchar la palabra de Dios. No trabajas ese gusto por la palabra de Dios, que es, mis hermanos, para un cristiano debe ser tan cotidiano como comer y respirar, leer su palabra.
Oye la palabra de Dios, degusta su palabra. Tercer sentido, el olfato, huele a cuerpo de Cristo. En otras palabras más sencillas, júntate con otros cristianos al grado de que huelas a cristiano. Me parece de los consejos más prácticos y más efectivos para que Dios transforme tu vida. Porque ¿sabes cómo funciona el ser humano? El ser humano funciona a través de relaciones. Las relaciones es lo que más influye en nuestra vida. El que se la pasa viendo videos, juntándose con gente que creen en lo que quieras, que creen en una religión, en judaísmo, que creen en las ideologías de este mundo, terminan por convencerse de esas ideologías. Y me da tanta tristeza que jóvenes de nuestra iglesia que se la pasan viendo youtubers paganos, seculares, que se la pasan juntándose con gente que afirma las ideologías de este mundo y terminan por convencerse, claro. Entonces es con lo que se juntan, es con lo que se relacionan, es lo que se les mete a la mente. Mi hermano, júntate con otros cristianos, con otras personas que amen la palabra de Dios. ¿Quieres ver una resurrección en tu vida? ¿Quieres ver una restauración en tu vida? Huele a cristiano, huele relaciones que te den un aroma de palabra de Dios. Número 4, el tacto. El tacto, toca con tus manos, toca la obra del ministerio, toca la obra de Dios, sirve en un ministerio. Puede ser terapia ocupacional o puede ser transformación de Dios, pero es un hecho que cuando sirves a Cristo Jesús, cuando pones tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus talentos, tus dones al servicio de Cristo Jesús, hay una transformación en tu vida. Nadie que sirva a Dios se queda igual porque transforma tu corazón. ¿Quieres que resuciten tus huesos secos? Toca la obra de Dios, sirve en un ministerio. Número 5, la vista. Dejé este al último porque es quizá el sentido que más atesoramos, el sentido que más usamos, el que más dirige nuestra vida, el de la vista. Ve las cosas como Dios las ve. Y dejo al final porque este es el resumen de todo. Sé transformado en cómo ves el mundo. Yo sin lentes no veo nada, mis queridos hermanos. Ya no sé ni para dónde está la cámara, dónde predico. Sin lentes no veo nada. Me pongo unos lentes y veo el mundo bien. ¡Wow! Ponte los lentes de la palabra de Dios. Así somos transformados. Ya vemos bien, hacia allá vamos. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres que resuciten esos huesos secos? Oye la palabra de Dios, la voz de Dios. Degusta la palabra de Dios, la Biblia. Huele a cuerpo de Cristo, toca la obra de Dios y ve las cosas como Dios las ve. Mi querido hermano, para muchos la depresión, la falta de ánimo, los vicios, la falta de propósito, la adicción a la tecnología en las redes sociales todo el tiempo es el pan diario. Es el pan diario de nuestra sociedad. Un montón de gente viviendo como zombies. Y si queremos ser restaurados, si queremos encontrar la cura para este mundo de zombies, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede, pero pongámonos ahí donde Dios trabaja. Pon tu vida, deja que Dios te transforme. Abre los brazos para que Dios te transforme. Usa tus 5 sentidos. Y déjenme, termino este punto con esta pequeña alegoría. Iba el otro día manejando mi camioneta y vi que había un bicho de esos que le llaman Willys. Les llamamos Willys en mi época, que estaba en el parabrisas. Y se me hizo muy curioso porque andaba caminando ahí sobre el parabrisas. Y yo dije, no, en cualquier momento yo arranco, empiezo a avanzar más rápido y el aire se va a llevar al Willy, ¿no? Pues resultó que no, aquel Willy era aferrado y se aferraba con su vida al parabrisas. Y empezaba a ir yo más rápido y aquel Willy se veía que temblaba por el aire, pero no se iba. Y me sorprendió la capacidad de aferrarse al parabrisas de aquel Willy. Y yo entré a la vía rápida y dije, no, ya aquí en la vía rápida se va a ir. Y no, todavía se aferró por su vida. De pronto se le iba una patita, se le soltaba una patita del parabrisas, pero se esforzaba con su vida a aferrarse del parabrisas. Y luego la otra patita y se esforzaba por regresar al parabrisas, aquel condenado y aferrado Willy. Finalmente se fue. En algún momento vino una brisa de aire más rápida y el aire terminó por lanzarlo a aquel Willy. Me recuerda a usted y a mí este Willy. Todos somos Willy, mi querido hermano. No seas Willy. ¿Por qué? El Espíritu, en este pasaje se hace un juego de palabras con el viento, el soplo, porque la palabra viento, la palabra espíritu es la misma. Ya nos lo explicaba el pastor la otra vez. Y a veces somos como el Willy. Viene el soplo de Dios que nos quiere transformar, que quiere revivir estos huesos, y somos como el Willy, aferrado a nuestro pecado, aferrados a nuestra muerte, a nuestra tristeza, a nuestra zombificación. Y Dios quiere hacer su obra en nosotros y no nos dejamos, ahí estamos aferrados al parabrisas. Mi querido hermano, suéltate del parabrisas, deja de ser un Willy,
y entrega tus 5 sentidos a la obra que Dios quiere hacer en ti, porque Él quiere transformarte. Deja que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Deja al Espíritu Santo hacer su obra en ti. Tercera y última enseñanza. Solo Cristo puede restaurarnos. Hemos dicho, solo Dios puede resucitarnos. Solo el Espíritu puede revivirnos. Terminemos así trinitariamente, Dios, Espíritu y Jesucristo, el Hijo. Solo Cristo puede restaurarnos. Vamos al pasaje. Entonces él me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí, abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso pasaje, mis queridos hermanos. Qué sorprendente es el poder de Dios que resucita los huesos secos. Y lo que Dios nos quiere decir es que Él puede resucitarnos. Esta tercera enseñanza dice, solo Cristo puede restaurarnos. Y mira, hermano, el mismo poder que resucitó esos huesos secos es el poder que está hoy presente entre nosotros y puede restaurar tu vida. El poder de Dios, la mano de Cristo que tocó a los enfermos, que sanó a los leprosos, es la mano que puede sanar tu vida. La voz de Dios que creó los cielos y la tierra, la voz de Dios que trajo al mundo a la existencia, que encendió el sol, la luna y las estrellas, la voz de Dios que llamó a los muertos, que calmó la tempestad, es la misma voz que está hoy presente y puede restaurar nuestra vida. Cuando nos sentimos destruidos como el pueblo de Israel, no deja de impresionarme lo que el pueblo de Israel decía de sí mismo. Ellos decían esto de sí mismos, lo que acabamos de leer. Nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Eso decían de sí mismos. Y no es para menos. Imagínense, sabemos el contexto, lo que les había pasado. Habían venido el imperio de Babilonia y los había conquistado y se los había llevado. Habían perdido su familia, su casa, su tierra, sus seres queridos, sus posesiones, su identidad nacional, el templo destruido, la ciudad destruida. Los habían llevado a otro pueblo donde no hablaban su idioma, donde no comían su comida. Imagínate que te pasara eso. Viene un pueblo extranjero, nos conquista a los mexicanos, destruye el Zócalo, destruye toda nuestra ciudad, la mitad de nuestra familia muere y nos llevan a otra tierra, a una tierra donde no es nuestra casa, donde no se habla nuestro idioma, donde no se come nuestra comida y nos sentimos completamente devastados. ¿Cómo te sentirías, mi querido hermano? Devastado, completamente devastado. Así se sentía el pueblo de Israel y decían de sí mismos. Y lo peor de todo, escúchame esto, lo peor de todo, decían, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Claro, ellos confiaban en Dios y resulta que viene un pueblo que adora a otros dioses y nos conquista. ¿Será que los dioses babilonios son más fuertes que nuestro Dios? ¿Será que los dioses babilonios son más grandes, más reales que nuestro Dios? Estaban en crisis total. Y Dios mandó profetas que dijeran un mensaje maravilloso. No les miento, esta es mi parte favorita del Antiguo Testamento. Porque me parece impresionante que en medio de esta crisis tan grande, el pueblo de Israel haya sobrevivido. ¿Y saben por qué sobrevivió? ¿Saben por qué continuó existiendo? Muchos otros pueblos que eran conquistados simplemente dejaban de existir. Pero el pueblo de Israel sobrevivió porque Dios mandó profetas que dijeran este mensaje. Pueblo de Israel, no los he abandonado. Sigo con ustedes. Si acaso les está yendo mal, no es porque yo no esté con ustedes, dice Dios. Ustedes son los que me abandonaron. Yo no los abandoné a ustedes. Ustedes me abandonaron y por eso les está yendo mal. Pero si regresan a mí, si se arrepienten de sus malos caminos, yo los resucito, los restauro. Y esos huesos secos van a tener vida otra vez. ¡Qué mensaje tan maravilloso! Y ese mensaje es para ti hoy, mi querido hermano. Déjame te pido esto. Imagínate que esta respuesta de Dios es para ti. Dios les dice, abriré sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros.
Os llevaré a la tierra de Israel, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros, viviréis y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. Esta es la respuesta de Dios. Déjenme lo pongo en términos modernos y te pido que pienses que esta palabra es para ti, que Dios te la está diciendo hoy. Especialmente si te sientes devastado, si te sientes destruido, sin esperanza, si te sientes como zombie, esta palabra es para ti. De parte de Dios, Dios te dice, te voy a resucitar. Te voy a dar otra oportunidad. Te voy a seguir amando. Te voy a seguir usando. Te voy a volver a la vida. Y te voy a seguir enseñando quién soy. Esto te dice Dios hoy, mi querido hermano, mi querida hermana. Y no es que yo le esté haciendo como los falsos profetas, ¿verdad? Que dicen, Dios me está diciendo algo. Dios me está diciendo algo en este momento para ti. Se inventan cualquier cosa. No, esto es algo que está en la Biblia. Es una palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios nos dice esto. Dios te dice esto. Hoy día. Me recuerda una canción hermosa de uno de mis cantantes favoritos. El cantante español cristiano Marcos Vidal. Él le compuso una canción a su sobrina. Cuando se estaban divorciando sus papás. Se habían divorciado sus papás. Era una niña y seguramente estaba devastada. Y este excelente compositor, pastor cristiano Marcos Vidal le compuso esta canción. Pensé cantarles nomás un cachito, pero es que cada frase de esta parte es simplemente impresionante. Escuchen con atención. No te dejes enredar jamás por la locura. No busques respuestas escarbando en la basura. Es mejor que escojas el perdón como bandera. En que la paz se forja desde dentro hacia afuera. Vuelve a abrir las velas y navega con el viento. Y si te sientes sola, echa mano del maestro. Y si miras a tu alrededor, verás 1000 barcas que acompañan tu jornada y todas llevan marcas. Somos muchos, no pierdas la calma. Si Jesús está contigo hay esperanza. Te sorprenderás y recordarás cuando todo se ha puesto en la balanza. Aleluya, aleluya. Ya no llores, niña, que no fue culpa tuya. Aleluya, aleluya. Y en los brazos del maestro estás segura. Aleluya. No saben, me hace llorar esta canción. Canté todo un cachote porque cada frase me parece hermosísima. Cada frase es más hermosa que la anterior. En resumen, Marcos Vidal le dice a esta niña que se acaban de divorciar sus papás, que está devastada, que a lo mejor piensa que es su culpa. Volverás a cantar aleluya. Dios te va a restaurar, aquí estamos. Un montón de barcas están a tu alrededor y todos estamos rotos, todos tenemos heridas. Mis queridos hermanos, Cristo murió para darnos vida. Cristo murió para darnos vida y somos barcas rotas, somos huesos secos. Pero Cristo vino para resucitarnos. Y Él resucitó para resucitarnos también a nosotros. Por eso en los brazos de Cristo estamos seguros. Espera, mi querido hermano, en la restauración de Cristo, nuestro Señor. Déjenme terminar con este desafío a la restauración. Un desafío a ser restaurados. Dios nos quiere restaurar. Y les cuento esta historia. En la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, se redujo el presupuesto para las escuelas públicas, el presupuesto de artes, lo cual, entre muchos otros problemas, resultó en que las escuelas públicas de Filadelfia tenían muchos instrumentos musicales, pero rotos y que no tenían dinero para ser reparados, ni tenían dinero para comprar nuevos instrumentos. Y entonces ahí iban los estudiantes, los niños y adolescentes de las escuelas públicas de Pensilvania, de Filadelfia, tocando y aprendiendo música en instrumentos rotos. En violines sin una cuerda, en trompetas que no les sirve uno de los botones, en saxofones que no pueden dar algunas notas, etcétera, etcétera. Y entonces un grupo de artistas, músicos y entusiastas del arte iniciaron un movimiento para juntar recursos para reparar y restaurar un montón de instrumentos rotos de la ciudad de Filadelfia. Pero se les ocurrió que iban a lanzar este movimiento haciendo una
sinfonía, una orquesta, y componiendo una sinfonía para, y así se llama, me parece maravilloso el título de esta sinfonía, Sinfonía para una orquesta rota. Un músico ganador de premios Pulitzer que se llama David Lang, este señor compuso una sinfonía para una orquesta rota y se dedicó, escogió un montón de esos instrumentos que estaban rotos, que necesitaban restauración, los conoció, qué notas podían hacer, qué notas no podían hacer, los estudió y compuso una sinfonía específicamente para esos instrumentos rotos. Y ahí tienen a los músicos tocando con un violín sin una cuerda, tocando con saxofones que no pueden dar ciertas notas, algunos instrumentos de cuerda, violines ya ni siquiera tenían cuerdas, los usaban como percusión. Y compuso una sinfonía hermosa. Y me parece maravilloso porque la presentaron y suena padrísimo. Es música hermosa, hecha por instrumentos rotos. Me encanta esta idea, porque ¿saben qué? Es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Cada uno de nosotros es un instrumento roto. No sé qué seas tú, hermano. Si eres un tololoche o si eres una flauta transversa, rota, no te sirve en algunas partes. Y Dios te agarra, te usa y te usa así como estás. Te toma así como estás, pero te transforma, te restaura también, porque Dios puede hacer maravillas con instrumentos rotos. Y eso somos, eso es la iglesia. La iglesia es una orquesta de instrumentos rotos, pero en las manos de Dios, el gran compositor, el gran director, Él puede tocar sinfonías preciosas, porque es lo que se encarga, es a lo que se dedica Dios, a restaurar personas, a transformar personas, mi querido hermano. Eso puede hacer Dios contigo. Todos llevamos heridas, todos tenemos corazón roto, heridas en nuestro ser. Todos tenemos huesos secos, todos tenemos sueños frustrados, pero todos tenemos un Dios maravilloso que nos restaura. Creamos en Él, pongámonos donde Dios está, dejemos que Él nos transforme, confiemos que Él puede hacerlo y entreguémonos por completo a la restauración de Cristo. Deja que Cristo te traiga de la muerte a la vida, mi querido hermano. Ya no más zombie, ya no más Willy. Soy un ser vivo, soy un cristiano vivo, un discípulo por gracia de Dios. Él me ha restaurado. Gracias, Señor, por tu amor maravilloso que nos restaura, por tu poder, por tu gracia. Aquí estamos, Señor, un montón de instrumentos rotos. Sálvanos, Señor, transfórmanos, restauranos, vivifícanos como iglesia, Señor, que esta iglesia se avive por tu poder, Dios. Por el Espíritu Santo que sople en nosotros, nos permitas cumplir tu misión y hagas música hermosa en este mundo con estos instrumentos rotos que somos nosotros. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.